están en este último programa, la edición número 73 del mes de ayer de Respeto de las Emociones. Son las 4:05 de la tarde y nos estamos enlazando hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Analia? Yo muy feliz y entro directo con la pregunta: ¿quieren tener éxito? ¿Quieren tener éxito? Bueno, para que nos respondan esta pregunta tenemos a un gran amigo, siempre lo he dicho, más vale amigos que dinero, y saludamos, estás en la Ciudad de México, ¿verdad, Ale? Sí. El doctor Alejandro Pérez Ángeles, médico de Barcelona, médico especialista en rehabilitación deportiva, y entre otras cosas, porque bueno, si le llevamos la mitad de su currículum, se nos va la mitad del programa. Yo creo que completito. Sí, fácilmente. Alejandro, qué placer y qué gusto que nos acompañes una vez más en los micrófonos de Estrategia Intelectual y prácticamente en nuestro programa de Mente Abierta. Muy buenas tardes, querida y amable audiencia de Inteligencia Intelectual. Es un placer estar aquí conversando con ustedes, Osvaldo y Ana Lilia. Todos los días se aprende algo nuevo y este tipo de conversaciones son una oportunidad para seguir haciendo una retroalimentación y tener éxito. Así es, así es. Oye, de las primeras preguntas que se tienen que hacer, porque es una duda que me asalta, es, ¿qué le pasa a nuestro cerebro? O sea, ¿por qué si nosotros queremos hacer algo y lo planeamos, no nos funciona, no lo sabe? ¿Qué sucede? ¿Hay una cuestión bioquímica? ¿Es una cuestión de memoria solamente? ¿Qué sucede? Bueno, yo voy a aclarar, soy médico y voy a hablar desde el contexto de un área que se llama neurofisiología. Okay. No soy el experto en psicología, no soy el experto en conducta, no soy el experto en la parte espiritual. Pero para poder adentrarnos a lo que sucede en el cerebro, primero tenemos que ponernos de acuerdo que la palabra éxito es una palabra con una connotación muy especial, es una palabra que tiene muchos significados. Y lo que para mí es éxito, para ustedes que nos están escuchando, puede ser diferente para cada uno de ustedes. Cuando yo hablo del éxito, hablo de la posibilidad de poder tener un equilibrio en la parte física, en la parte emocional, en la parte del pensamiento psicológica, en la parte espiritual. Cuando tú logras que esas 4 áreas se conjunten, no solamente hablando de la parte física, que es a donde voy a centrar el tema del día de hoy, vas a poder tener esa situación o suceso con un resultado que para ti es éxito. Yo puedo decir que escribir un libro es un éxito. Puedo decir que ganar un torneo fue el Mundial de Fútbol, fue éxito, que haber ganado el Mundial de Clubes es un éxito. Pero para usted que lo está escuchando en su casa, puede ser un éxito estar logrando que su hijo termine la carrera, o para su hijo el haber sacado un 10 de calificación. Entonces, ese momento o suceso es el resultado de un equilibrio de estas 4 áreas. Entre más evolucionados somos, diríamos que ese éxito va a requerir de más procesos. Yo me cito a un niño. Un niño, el solo hecho de sentir la pelota o sentir que lo abrazas ya es éxito. Entonces, su proceso mental para poder tener esa percepción de éxito es más sencillo, ¿no? A diferencia de un adulto en donde ya entran connotaciones aprendidas. Por ejemplo, posiblemente, si usted no supiera que sacar 10 voy a poner este ejemplo. Si el 10, en lugar de ser una calificación excelente, fuera la inversa y el 0 fuera lo excelente, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un aprendizaje. A mí me enseñaron que sacar 10 es éxito. Entonces, ya tengo una conducta aprendida que va a generar tomar más áreas de mi cerebro para poder lograr esta connotación, este suceso que puedas calificar como éxito. Claro. Un ejemplo. Hoy compré casa.
fue un éxito haber comprado casa. Entonces, fue un proceso que tuvo que seguir para que esa persona supiera que comprar una casa es éxito, cuando a una persona puede ser diferente. Entonces, vamos a ubicarlo en etapas cronológicas. La forma en la que tú procesas cambios, primero en varias áreas del cerebro para liberar sustancias químicas que te hagan sentir emoción al tener un resultado, ¿sí? Va volviéndose más complejo cuando vas aumentando más información. Entonces, esto es algo que tenemos que ser muy honestos. Yo hace unos días platicaba con un amigo, en un momento en los que decimos te elevas porque estás filosofando, y decíamos, ¿quién es más evolucionado? Nosotros como seres humanos, como Homo sapiens, o una planta. Entonces... Ahora sí me la pusiste complicada. Sí, no, o sea, fue una conversación que salió de lo convencional. Fue un éxito lograr ese estado mental de motivación, de reflexión, en las que fuimos tomando más áreas del cerebro para podernos adentrar a poder determinar qué era más evolucionado. Si el ser humano, el Homo sapiens, o otro animal de otra especie, como un perro o como una planta, llevándolo hasta ese nivel. Porque al final de cuentas los tres, en este ejemplo somos tres seres vivos, pero con connotaciones distintas y procesos distintos. Entonces, así es nuestro cerebro. Por eso diría, ¿quién es el más evolucionado? Yo les haría la pregunta a ustedes en la cabina, ya que ahorita las personas que nos están escuchando o nos están viendo por las redes sociales o por la página de internet que ustedes tienen, cada uno de nosotros va a tener una respuesta distinta. Pues así de distinto, ese proceso, esa respuesta distinta es el resultado de un proceso distinto en cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que lo vuelve interesante, lo vuelve apasionante, lo vuelve una situación que yo lo confieso, a mí soy médico y me ha llevado mucho a la reflexión el punto de, nosotros los médicos estudiamos el cerebro cuando hay una patología, una enfermedad. Usted tiene demencia senil, ya no se acuerda de tales cosas, entonces empiezo a estudiar el cerebro para saber por qué tiene esto y darle tratamiento. Si nosotros ahora hacemos una comparación del número de investigaciones que se hacen cuando una persona tiene una enfermedad, a las número de investigaciones que se hacen para saber por qué su cerebro libera dopamina, y esta dopamina, oxitocina, previo a un trabajo de su cerebro en donde el hipotálamo activa los ganglios basales, y estos ganglios basales a la vez otras áreas del cerebro para llevar finalmente a la liberación de la dopamina que va a liberar la oxitocina, y por lo tanto tú tengas una sensación de motivación y alegría y puedes decir feliz porque estoy en este momento de éxito. Entonces, me da tristeza decir que hacemos más investigaciones por lo malo que por lo bueno. Entonces, ¿qué está pasando, no? Claro. Fíjate, Alex, que ahorita que estamos diciendo todo esto de las cuestiones bioquímicas que pasan en el cerebro, desde el punto de vista de la psicología, nos enfrentamos a una situación complicada porque nuestro cerebro no distingue entre lo bueno y lo malo, simplemente distingue entre lo que le enseñan que está bien y lo que le enseñan que está mal. Así es. Entonces, para el cerebro es difícil entender si lo que estoy haciendo es adecuado o no. Efectivamente. Sobre todo si no hay un antecedente de que lo que estoy haciendo sea lo preciso, lo correcto, lo adecuado, ¿no? Así es. Así es, entonces este tema me súper apasiona porque da pauta a que cada
de nosotros tengamos éxito al activar varias áreas de nuestro cerebro. Entonces, desde ahí estamos creando una conversación exitosa. Por eso hace unos días que me hacías la invitación para hablar de este tema, vine maquilando cómo podíamos tener no solamente una conversación en donde usted que nos está escuchando en su casa se retroalimentara, sino también involucrarlo en el éxito. ¿Por qué solamente pensar, quieres éxito, si lo puedes estar experimentando en este momento en el que te estamos motivando a ti, en tu casa, con esta conversación? Así es. Es que es tan abstracto el decir, ¿quieres tener éxito? Y muchos dirían, bueno, primero defíneme qué es éxito. Así es. Y dirían, bueno, para mí tener éxito, y entraríamos en ese tema. Porque dirían, bueno, para mí tener éxito, y ya entraría. Para mí el éxito es lograr mis metas. Bueno, ¿cuáles son tus metas? ¿No? Bueno, pues para mí sería vivir bien. ¿Qué es vivir bien? Y entraríamos en ese tipo de complejidades, ¿no? Entonces, el lograr el tener éxito, para muchos sería a lo mejor tener bienes materiales y vivir bien y de manera holgada. Y para muchos dirían, pues, pero a mí no, fíjate que yo no necesito mucho, yo soy muy básico, ¿no? Ya, pues para mí no, para mí eso es vivir bien, es esto que no implica bienes materiales. Pues para mí eso es tener éxito, como ves, ¿no? Entonces, es tan abstracto hablar del éxito, pero hablando de la sustancia, hablando del cerebro, ese sí es el cerebro humano, que la liberación de la sustancia está así con la misma. Ahí, ¿cómo podemos partir? Ahí sí ya es como hablando uniformemente, porque si hablamos de lo abstracto, pues no nos ponemos de acuerdo. Es que precisamente lo abstracto, fíjate, no vas a dejar mentir, y es a donde los quería llevar. Lo acepto. Así a este punto quería llegar de reflexión. ¿Por qué? Porque estarás de acuerdo, acabas de decir un comentario muy interesante, Ana. Hiciste el relato de dos personas, vamos a hablarlo así. Una persona en la que decía, yo soy más simple y con menos tengo éxito. Y otra, soy más complejo y por lo tanto me vuelvo abstracto para lograr el éxito. Pues así es el proceso que lleva tu cerebro. Y esto está dado por la cantidad de información que tú vas agregando para poder lograr un estado de liberación de dopamina. Les voy a poner un ejemplo. ¿No se acuerdan las clásicos caricaturas del coyote y el correcaminos o en donde tenías el circuito, ¿no? Donde dejabas caer una canica, esa canica empujaba una balanza, de esa balanza se soltaba una piedra, esa piedra corría por un carrete que caía en una patineta, y esa patineta se deslizaba a un vehículo para encender un cerillo y explotar. Pues nosotros somos los que vamos haciendo vamos aumentándole elementos a esas funciones cerebrales para poder considerar éxito. Pero esa es la percepción que vamos creando. Por eso yo voy a meterme en el callejón de las patadas, porque va a haber gente que va a opinar distinto a mí. Pero eso es lo que tú mismo has ido construyendo. Sí, o sea, tú mismo has ido generando información para darle este concepto abstracto, ¿sí? Y por lo tanto, pensar que estás teniendo un proceso tan complejo como el que describí, cuando en realidad es un mismo proceso. Activas el hipotálamo a los ganglios basales acá, para que se libere la dopamina. Pero, o sea, ese proceso del cerebro lo hace. Pero nosotros creemos que hacemos mucho más procesos, ¿sí? Y por lo tanto, acabamos echándole la culpa al otro de no tener éxito.
Es que por... es que ahí nos metemos en una complicación que no tanto tiene que ver con el cerebro, sino con lo que le decimos al cerebro. Exacto. Con nuestra idiosincrasia. Exacto, o sea, mira, yo quiero saludar a un amigo que se llama Miguel. Él es una persona que ha estudiado mucho esto. Y un día platicando, me voy a meter, dije que iba a meterme al callejón de las complicaciones. Pero eso es lo interesante de esta charla. Claro. El presente no existe. Sí, el presente no existe. Ajá. El presente es el resultado de lo que hiciste ayer. Wow. Y lo que hagas hoy va a ser el resultado de lo que hiciste hoy. Lo que va a suceder mañana. Entonces, fíjate la complejidad a donde me estoy metiendo. Entonces, la ubicación en el tiempo es fundamental para la forma en la que tú vas realizando tus procesos a nivel del cerebro. Okay. Entonces, estoy agregando elementos, si se dan cuenta, empezamos hablando nada más en el concepto de éxito. Sí, de ahí nos hemos pasado. Y de ahí les he estado agregando información, ¿sales? Sí. Entonces, esa es la forma en la que nos han ido educando. La forma en la que nos han ido educando ha ido ocasionando que nuestros procesos mentales, siendo los mismos, los pensemos más complejos. Y por lo tanto, ahora para tener éxito tengo que recibir un sueldo, que en realidad no es un sueldo, es la imaginación que tengo a nivel de los estímulos de mi cerebro, que me hacen crear esa realidad. Aclaro, lo dije desde el principio, este es un punto de vista. El cerebro trabaja de una forma, pero la percepción que tú tienes, los elementos que tú le tienes, son los que nos van diferenciando. Por eso hablaba de este concepto tan complejo. El presente no existe, porque el presente es el resultado de lo que hiciste ayer. Si Osvaldo no me hubiera llamado hace unos días, no estaríamos conversando en este momento, ¿están de acuerdo? Claro. Y el que estemos conversando en este momento está generando que usted, que lo está escuchando en su casa, esté teniendo un proceso de análisis de esta información y por lo tanto hoy siembre algo que le va a dar algo el día de mañana. Claro. Así es. Entonces, Y es como la promesa de lo que se iba a tratar el programa. ¿sí? Entonces es por eso que nos están escuchando. Entonces, sí, entonces para mí esta es una conversación exitosa. ¿Por qué? Porque yo ya había planeado, ¿sí? Empezarlo de lo sencillo a lo complejo, agregarles elementos y al irles agregando elementos, explicarles nuevamente, el proceso mental es el mismo, aunque tú le agregues elementos. Claro. La estimulación del hipotálamo a los ganglios sigue siendo el mismo, pero tú crees que es más complejo porque tú le agregaste información. Y es ahí a donde, por eso les decía, de una palabra que significa suceso, les empecé a hablar de la parte física, de la parte emocional, de la parte del pensamiento psicológico y de la parte espiritual. Y de ahí les empecé a agregar información, a tal grado que ahorita estamos así como, hello, me estás haciendo que más áreas de mi cerebro estén trabajando cuando es el mismo proceso. Sí, aumentan me está doliendo la cabeza. Sí, te está doliendo porque ahí viene la otra cosa, hay estimulación y nuevas conexiones a otras áreas. Exacto. Y es por eso que una de las situaciones que se fomentan para que una persona logre éxito es vencer sus miedos, porque el miedo es un bloqueo de las conexiones entre diferentes áreas, hablando desde el punto de vista neurofisiológico. De acuerdo a los estudios que hemos hecho a nivel cerebral, hemos hecho comparaciones con un mismo estímulo antes y después de bloquear el cerebro, de eliminar el miedo. Les voy a explicar este estudio que hicimos. Pusimos con realidad virtual,
sometimos a una persona a ver la caída libre de paracaídas. O sea, hicimos una grabación previamente del descenso a través de paracaídas. Okay. Esto, a partir de la tecnología que ya existe, se lo pusimos en 3D con un equipo no voy a decir marcas. Entonces, utilizamos este equipo, hicimos mapeo para medimos frecuencia cardíaca, hicimos varias mediciones cuantitativas y comparamos la cantidad de estímulo a partir del aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, de la liberación de lactato, del mapeo cerebral que hicimos al estímulo visual. Sí. Y luego los llevamos a lanzarse de paracaídas, ¿sí? Que fue el suceso de vencer el miedo, y luego les volvimos a aplicar el estímulo de la misma forma con el uso de la tecnología, y encontramos que las áreas de estimulación a nivel del cerebro nos mostraban otro tipo de áreas estimuladas. Okay. Entonces, nuestro cerebro tiene un proceso, pero el número de conexiones que tiene cambian comparativamente entre la forma en la que trabaja previo a a enfrentarse al miedo, a la forma que trabaja después del miedo. Entonces, de ahí que los resultados, al tener otro tipo de áreas conectadas entre neuronas, conexiones gliares que le llamamos, te ayuda a tener una respuesta distinta. Entonces, aquí eso es algo que me gustaría que pudiéramos lograr tener en nuestras escuelas, en donde siguiéramos fomentando que el tipo de conexiones a nivel del cerebro permitieran que este tipo de ejemplos se pudieran aterrizar y permitir que usted, que tiene miedo a la hora, que se pone nervioso en el examen y esto ocasiona que ese nerviosismo se desconcentre, en teoría se desconcentre cuando en realidad es un tipo de conexiones que ya usted tiene, y lo llevan a no tener un resultado en el examen, a partir del estímulo con ejercicios algo parecidos a esto. No quiere que a todos nos vamos a aventar del paracaídas. No, pues estaría fabuloso, pero no. Sí. No lo bien. Despierte una respuesta distinta. Y esto normalmente sucede, no vas a dejar mentir, Osvaldo, con las situaciones que tenemos en personas que hasta que tocan fondo, así lo dicen ustedes en psicología, hasta que tocan fondo, tienen una recuperación distinta. Y es que tocar fondo es como exponer al máximo grado de exposición, como es el lanzarse de un paracaídas, por ejemplo, para las personas que le tengan miedo a las alturas. Entonces, es muy interesante este tema, es una... A ver, Alex, con respecto a todo lo que acabas de decir, que se me hace abrumador, es muy interesante, pero se me hace abrumador por lo siguiente. Al principio tú dijiste que las investigaciones pareciera que se hacen para las cuestiones malas, ¿no? Para las cuestiones negativas. Y sí, porque tienen que ver con algo sustancial. Nuestro cerebro constantemente nos está jugando malas pasadas. Es decir, nos está poniendo a prueba para ver si nosotros somos capaces de enfrentarnos a este mundo que en teoría no existe, porque el mundo es parte de nuestra imaginación. Luego entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un examen, no es el miedo a aprobarlo o reprobarlo lo que nos provoca esa sensación de incertidumbre. Y aunque sabemos, exacto, y aunque tienes el conocimiento, lo complicado es esa emoción negativa la que no te hace dar el siguiente paso. Lo que todas las personas que están en tu entorno te hacen llegar. Oye, si estudiaste, oye, si sabes, oye, y el maestro es duro, oye, y en el oye le está dando una indicación directa al cerebro para que empiece a tener miedo.
Entonces, ¿es una cuestión de idiosincrasia? ¿O realmente nuestro cerebro sí nos hace pasar malas sensaciones? El cerebro lo vas entrenando, ¿sí? Me voy a meter nuevamente voy a despertar puntos de vista encontrados, ¿sí? Hay un libro que se llama La psicología del mexicano en el trabajo. Así es. Ese es el fundamento para que les hables. Es algo que no digo yo, es algo que investigó mi maestro, ¡ay, se me fue su nombre ahorita! Me estoy bloqueando, estoy ocasionando que las conexiones del cerebro no funcionen bien. Ok, oye, Alex, en lo que te acuerdas vamos a hacer un pequeño corte. Claro. Y regresamos en un par de minutos. No te desconectes. No, aquí seguimos. Vamos a un corte aquí en esta pequeña lectura. ¿Lo sigues escuchando, Alex? Perfecto. Te estamos viendo. Sí, aquí te estoy escuchando. Te estamos viendo y estamos compartiendo tu video para que tengamos un mayor número de reproducciones. Sí, y te comento, quiero mandar un saludo a la gente que nos está viendo por Facebook Live. Es un tema muy interesante Sí, fue mi maestro, ahorita me acuerdo el nombre, es que mi cerebro está conectado en otras áreas en este momento. Hablando de eso. Sí, claro. Hablando del tema. Sí, entonces, miren, este es un tema muy, muy interesante porque se traduce en los resultados que tiene el individuo y los que tenemos como sociedad. La forma en la que vamos percibiendo lo que está sucediendo a partir de la misma forma en que tú lo creas. Okay. Entonces, y si eso lo llevamos a la forma en la que nos interrelacionamos, porque al final de cuentas esta conversación se está dando por la forma en la que yo estoy interactuando con ustedes, a partir de mi propia experiencia y la experiencia de cada uno de ustedes. Yo los traje a ustedes a esta conversación y ustedes a mí, por decirlo de una manera. Y si para mí esto es éxito, ya estoy creando motivación en mi propio cerebro, ¿no? Sí, por supuesto. Activando. Entonces, salud, estoy tomando agua. Sí, te estamos viendo. Sí, para activar varias áreas del cerebro, y esa es la parte de la que vamos a seguir hablando, que es cómo puedo estimular de lo que sería subjetivamente y bioquímicamente, que es la otra parte, la parte material que le llaman algunos, esas conexiones cerebrales para tener éxito. O sea, a lo que voy es, de acuerdo a lo que hemos investigado, tu proceso mental para liberar dopamina y por lo tanto oxitocina, que te dé una sensación de motivación y de éxito, es el mismo proceso. Lo que cambia son las conexiones que tienes para encender unas áreas u otras que de alguna manera son las que te llevan a que si para ti en este momento hacer un maratón es un éxito, posiblemente antes ni siquiera te llamaba la atención. Por supuesto. Entonces, esto es hablando en el plano neurofisiológico y anatómico, ¿no? Del cerebro. Así es. Fíjate qué complicado es a veces entender que nosotros tenemos la respuesta a todas esas preguntas que nos hacemos. ¿Cómo lo vamos resolviendo poco a poco? Sí. Es muy, muy complicado ver dos cosas que desde mi punto son fundamentales. La primera es cómo en el entrenamiento de nuestro cerebro, que debía ser positivo, lo hacemos negativo. Exacto, que bueno, aquí sería genial hablar del entrenamiento, porque podemos hablar de independientemente del concepto abstracto del éxito, lo que significa para cada quien hablar de eso, del entrenamiento, porque no sabemos cómo hacerle para llegar a lo abstracto del éxito, pero decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Claro. ¿Cómo empiezo? Sí, esto lo vamos a ir aterrizando ahorita, si les parece, porque de ahí radica el por qué las adicciones.
Exacto. Vamos a la de nuevo. Sí, con mucho gusto. Ya estamos de vuelta en Estrategia Intelectual.com y como Facebook Live estamos desde las 4 de la tarde conectados con el doctor Alejandro Pérez Ángeles, a quien nunca acabaré de agradecerle su amistad por principio de cuenta. Hace un par de meses tuvimos una larga conversación, Alejandro y yo, de telefónica, porque un buen amigo se nos adelantó de que sigue este camino. Y perdón que te tome de pronto así, Alejandro, pero era bien muy querido para nosotros. Ana Lidia también tuvo la oportunidad de conocerlo. Tuve la oportunidad, el gusto y la oportunidad de charlar con él. También tienes la oportunidad de compartir el micrófono con él. Así es. Y bueno, tú me haces una reflexión muy fuerte en esta ocasión que platicábamos sobre la muerte de nuestro gran amigo Marco Cano. Y me decías, Alex, qué bueno que la muerte te acerca a reflexionar sobre las cuestiones que tienes que mejorar. No se me va a olvidar tu frase. Mi cerebro recibió una nueva indicación. Seguramente la dopamina que se disparó en el momento que recibí ese impacto me hizo enderezarme y me hizo reaccionar. Al grado que llegué y hablé con Ana Lidia, le dije, acabo de hablar con Alejandro Pérez Ángeles y vengo con la cabeza dándome vuelta. ¿Qué es lo que sucede para que nosotros podamos entrenar un cerebro ante situaciones tan fuertes emocionalmente hablando, Alejandro? Pues, por eso citaba anteriormente el libro de mi maestro Mauro Rodríguez, La psicología del mexicano en el trabajo. Es un trabajo que admiro porque no solamente te habla de la conducta, sino te habla cómo a través de los siglos los sucesos sociales van siendo una situación que van creando un escenario en cada individuo o viceversa. El individuo cómo va creando esos escenarios. Ahorita no voy a hablar qué es primero, si la gallina o el huevo o la gallina, sino que a lo que voy es que durante todos esos sucesos sociales, hablemos por ejemplo de la época prehispánica, en donde para tener contentos a los dioses era un éxito sacrificar a las doncellas más bellas y ofrecer a estos dioses su corazón. ¡Qué desperdicio! No, pero aparte era un privilegio. Sí, claro. Exacto, entonces es una situación de tipo que materializas, ¿no? No me voy a meter ahorita en cuestiones más profundas en cuanto a la energía y la materia, sino vamos a hablar en específico de la forma en la que el cerebro se va comunicando. Entonces, en ese momento, la información que tenían las personas tenía una connotación en varias áreas de tu cerebro y daba un condicionamiento. Entonces, ese condicionamiento era lo que hacía experimentar éxito o no a la persona. Pero al final de cuentas, estamos hablando de sacrificio. Éramos felices sacrificando. ¿Y qué creen? Se nos quedó. Se nos quedó porque a partir del sacrificio, esa es la educación que yo peleo. O sea, nos hacen creer que para conseguir el éxito tienes que sacrificarte. Sí, te tiene que cerrar las rodillas. Sí, yo les voy a confesar algo. Una de las anécdotas que antes de tener este tipo de reflexiones que contaba mucho era cuando me llegaba a quedar dormido en la estación del tren. Y hasta la presumía. Es que para lograr esto, inclusive me llegué a quedar dormido en la estación del tren porque si no tenía que pagar un taxi que no me alcanzaba. Porque el dormitorio de la universidad estaba fuera de Barcelona y el equipo del Barcelona jugaba a las 9 de la noche y terminaba a las 11 el partido. Mi jefe, el doctor Borrell, sabía que mi último tren para llegar al dormitorio era a las 001, entonces no me detenía a estar con los jugadores para el antidoping y esto, sino que me dejaba ir inmediatamente, pero si yo llegaba a 002, el tren no me esperaba. Entonces agarraba mi mochila y me quedaba a dormir en la sala de espera, a esperar al siguiente tren de las 4 de la mañana. Podía irme en ese momento, pero significaba gastar 62 euros de taxi. Entonces 62 euros eran lo que me iba a gastar en la semana para
algunos bocatas, que son unas tortas, por decirlo así, y ya no iba a comer, entonces no, por eso me quedaba a dormir. Entonces contaba mucho esa situación de sacrificio. Entonces, ¿por qué no educar a la persona? Es muy del mexicano, ¿no, Alejandro? Es muy del mexicano decir, ¿me costó? ¿Tú qué vas a saber si a mí me costó? Sí, entonces, esta plática del éxito, yo sé que mucha gente me va a preguntar cómo trabaja el cerebro. El cerebro trabaja exactamente igual. Esta área del cerebro estimula esta y libera dopamina. La dopamina va a crear cambios químicos, y esos cambios químicos, liberación de oxitocina y otros neurotransmisores. Sí, claro. Lo que cambia es el tipo de conexiones y el tipo de recuerdos que estimulo durante ese proceso, por lo tanto, para tener un resultado. Me voy a meter al callejón de las patadas. ¿Por qué a México siempre lo eliminan en los últimos minutos hablando de fútbol? Ya sea contra Holanda, ya sea contra Argentina. ¿Qué acaso el holandés tiene 4 patas, 6 ojos, por eso nos gana? ¿O los argentinos? Por eso yo te decía hace rato, perdón Alejandro, yo decía que finalmente tenemos el mismo cerebro. No es que sean humanos superiores que tengan 2 cabezas y 2 cerebros. Finalmente son seres humanos que también tienen un cerebro. Exacto. El cerebro es la misma, ¿no? Exacto, pero... Entonces, ¿qué áreas tienen que activarse en nosotros para que también tengamos éxito? Es que ahí está el meollo. No nada más qué áreas tienes activas, sino qué información tienes en esas áreas. Nuestro cerebro es como una computadora. Yo piso la tecla A, pero al pisar la tecla A, activa un sistema que va a llevar una información al disco duro en forma binaria de ceros y unos. Entonces, tengo partido de fútbol. Tengo el alemán y tengo el mexicano. Minuto 88. Ganando México 2-1. La información que tengo en esas áreas que estamos estimulando al mismo tiempo en el alemán y en el mexicano es distinta. En el mexicano, como es de sacrificio, por decirlo de una manera, pues en más cosas, estamos estudiando esto. Tengo que terminar derrotado para poder seguir sintiendo que me sacrifiqué y no lo conseguí. Y en el alemán, como sabe que puede ganar o puede perder, y la información que tiene lo ayuda a construir que te mete 2 goles en 2 minutos, por decirlo de una manera. Entonces cambiemos el contenido de la información que está en el cerebro. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estimular a nuestros niños de forma distinta. Inclusive si hacemos citas bíblicas, existe una que recuerdo mucho que dice que la maldición se repetirá por 3 o más generaciones. Por hacer una cita bíblica. No estoy profesando religión, claro. Pero desde ahí está explicado cómo vas heredando patrones. Y estos mismos patrones te van dando resultados distintos. Y por lo tanto se modifica el que tengas éxito o no tengas éxito. Y el meollo de la pregunta es, ¿quieres éxito? Cambia la información que tienes en estas áreas. Y para cambiarla, educa de una forma distinta, para que tengas un resultado distinto. Ley de la causa y el efecto. Diferentes si enseñas lo mismo o de la misma forma, ¿no? Ley de la causa y el efecto. Tengo un efecto, cambia la causa. En educación hay una teoría general del sistema que habla precisamente de lo que dices, ¿no? De la forma en que vas en el input, vas a tener el otro output, ¿no? Okay. O sea, vas a meter otra forma, porque si es parecido a una computadora, entonces tienes que meter otro tipo de información al cerebro, porque es equiparable a eso de lo que tú mencionas, a ese sistema, es la teoría general de sistemas, que es una teoría en educación. Tienes que meter, por decirlo así, que mucha gente está en contra, ¿no?, de esa teoría, sí, que se equiparable a una computadora. Tienes que meter otro tipo de información, pero
Lo tienes que reprogramar, tienes que meterlo otro tipo de... Bueno, aunque la gente esté de acuerdo, para los una computadora, las computadoras fueron sacadas a imagen y semejanza de lo más básico de nuestro cerebro. El cerebro es una computadora súper mega especial y que puede hacer funciones mucho más ágiles, mucho más complicadas que una computadora, por más complicada que sea. No sé qué piensas también. Les voy a poner un ejemplo para poderlo explicar mejor para ustedes que nos escuchan. Sí, yo estoy aprendiendo a jugar golf. Sí. Entonces, hoy cuando estaba practicando, ¿sí? Hice un movimiento y me di cuenta que en lugar de relajar, contraía. Entonces, es una serie de pasos, es como el cerebro, códigos binarios, ceros, unos, ceros, unos, ceros, unos, ceros, unos. Pero como las instrucciones con las que venía ya programado genéticamente, más la información que recibí, me dio otra información, unos ceros, unos ceros, unos ceros. Entonces, en lugar de relajar el brazo, lo contraía. Así nos pasa. Así nos pasa. Por eso el resultado que tienes no es de éxito. ¿Quieres éxito? Identifica el proceso que tienes para ver si hay información física, si hay información psicológica, si hay información emocional, si hay información espiritual que no está encajando en ese momento y por lo tanto la tienes que modificar. En el cerebro, a nivel del cerebro, lo que estoy haciendo es, ok, voy a poner esa oxitocina que contrae el músculo, no en el músculo que está ocasionando que me contraiga, sino la voy a reubicar para que estimule al músculo que sí tiene que tener fuerza. Entonces, esto lo hacemos en el área de rehabilitación. Mucha gente está documentado que la electroterapia, que es el estímulo eléctrico, no regenera el nervio. Y no lo regenera. Lo que nosotros hacemos es trabajar sobre el músculo para que el músculo responda más aunque la señal de nervio esté baja. Y por eso tenemos casos de parálisis faciales de 30 años de evolución. Nosotros tenemos un caso de 42 años de evolución que el doctor, gracias, porque lo que está haciendo me está permitiendo volver a saborear cuando escucho que muerdo la manzana. Y algo a lo que ya había renunciado. Pues lo mismo sucede con usted. Su cerebro tiene una forma de seguimiento de la información. Va a ser siempre la misma, pero los contenidos que tienen ese proceso es lo que hay que ir modificando. Esa es la forma en la que nuestro cerebro trabaja cuando usted tiene éxito o no lo tiene. Excelente. Estoy pensando, ¿qué tipo de información has ido poniendo en tu cerebro? ¿De qué tipo de información has alimentado tu cerebro para ser un hombre tan exitoso? Quiero más mexicano y no tratándote de la cuestión de la crítica de Poe. ¿Qué pasó en Alejandro Pérez Ángeles? Que no solo se hizo médico, sino se hizo médico especialista y de una vez para ir a estudiar a Francia, aprendió francés y logró estar en el equipo de Barcelona, eligiendo a jugadores sencillos, no muy vistosos, no de mucho renombre como Lionel Messi. ¿Qué pasó? Pues que el contenido de la información que tenía era distinta. Fíjense, hay una situación que me hizo reflexionar mucho, enfrentar mis miedos. El estar en situaciones expuestas en momentos determinados de mi vida ha sido lo que me ha permitido hacer ciertas conexiones para tener un contenido diferente de información y por lo tanto crear un universo distinto. Aún Alejandro ha aceptado que está en un proceso de continuo movimiento y lo que en cierta medida puede ser éxito para muchos, en Alejandro también es de carne y hueso y también tiene ciertos temores y tiene ciertos retos a seguir venciendo. Entonces, lo primero es ser humilde. La humildad no es pobreza, claro. La humildad es reconocer quién eres, qué tienes y qué te falta. Entonces,
La humildad, equivocadamente, me voy a meter en callejón de las patadas nuevamente. Humildad no es Pepe el Toro el que que no tiene dinero para llevar a su hijo a atender. ¿Sí? Humildad es honestidad y reconocimiento de las cosas que te salen bien y que te salen mal bajo el contexto que tú tienes. Entonces, humildad, digámoslo así, el estar en situaciones muy, muy específicas, en momentos determinados, para poderte enfrentar a ti mismo. Porque en realidad los miedos tú mismo los construyes. Inclusive te lo platiqué alguna vez y no tengo miedo de compartirlo con todos los que nos están escuchando. Cuando yo llegué a España no sabía ni para dónde quedaba, a izquierda, derecha, norte, sur. Y ese mismo día, me acuerdo, el doctor Faren, un caluroso saludo allá a España, doctor, antes de llegar al Barcelona. Estábamos en cirugía, el doctor Faren, el doctor Piuk, en quirófano, nunca se me olvida, yo llegué sábado, el lunes a las 6:30 de la mañana ya estaba yo en quirófano esperando al doctor, y a las 7:05 que ya teníamos una paciente que operamos de prótesis de cadera. Nunca se me olvida que estaba yo cargando la pierna porque una persona que pesaba 130 kilos, entonces ya se imaginarán el esfuerzo que yo hacía para sostener la pierna, porque le íbamos a colocar una prótesis de cadera. En ese momento, pues en el quirófano, yo uso lentes, traía el cubrebocas, el gorro y los lentes. Y el doctor Pío, cuando me vio que mi maestro me dijo, Alejandro, te esperan mañana en Sevilla. Yo en ese momento lo primero que pensé, Sevilla queda al norte, al sur, al este, al oeste, porque estaba todavía desubicado. Al día siguiente amanecí en Sevilla y pues el miedo escénico, ¿no? Y me acuerdo que el miedo se proyectó en la estación del tren, que sentía que era como un monstruo que me quería comer. Quería salir corriendo donde fuera, inclusive volverme a subir al tren y me llevaron de fuera, no importaba. Pero a pesar de eso, caminé por la estación del tren, vi que en esa boca que me quería devorar había un diente que era la caseta de información. Como autómata pedí información, subí al bus y ese bus no nada más me llevó al hospital en Sevilla, sino me llevó a todo el mundo. Porque el vencer ese miedo me despertó varias áreas en el cerebro que me permitieron que se me ocurriera cómo presentarme con el doctor Borrell, que era en ese entonces el jefe de servicios médicos en Barcelona, que cuando mandaron a un jugador, no puedo decir nombre, que en ese momento era jugador y ahora es entrenador, ya está en la liga inglesa, lo mandaron a rehabilitar a Francia. Yo no sabía hablar francés, me acercara a mi profesor y no dejara que el miedo a no hablar francés le dijera, doctor, ¿puedo ir? Que me dijera, ¿y a qué vas a ir? Digo, ya le expliqué a qué, no me contestó nada y al día siguiente me dijera, aquí está tu pasaje y aquí está tu oficio de presentación. Entonces, el enfrentarte a tus propios miedos. Así es. Sí, entonces, eso es lo que va dando conexiones a tu cerebro y te va permitiendo crear escenarios distintos. Escenarios que tú mismo creas. Escenarios que te van a permitir que eso que le llamas éxito se construya. Perfecto, Alejandro. Pues mira, el tiempo es un cobarde porque ya nos queda muy poco. Quiero aprovecharlo para dos cosas. La primera, aquí en estos micrófonos, agradecerte a ti que hayas estado varias veces con nosotros compartiendo y agradecerle la alegría que es una compañera fabulosa en los micrófonos de Mente Abierta de los Mejores. Invitarte no solo a que vuelvas a estar el próximo año con nosotros compartiendo, sino que si nos lo permites hacer un remoto desde allá, desde el consultorio, nos ponemos de acuerdo y a la línea y yo nos saludamos a la Ciudad de México. Obvio que esto es en México, ¿verdad? Claro que si nos invitas a Harvard o Barcelona, también vamos. No crean que... No pondremos ningún cero. No pondremos resistencia. Aceptaremos el cambio en nuestro cerebro y nos pondremos algo mucho mejor. Y quiero felicitarte porque pocos mexicanos logran enfrentarse a sus demonios, que es eso, a sus miedos. Y yo creo que es el momento, perdón, que te interrumpa, pero es que yo siempre pongo como el momento donde es la transición, porque todos decimos qué hacer, pero pocos cómo hacerlo. Y es el momento de transición, porque cuando yo le pregunto al doctor qué hacer, cómo hacerlo, él ya le expliqué exactamente qué hizo. Es decir, no sabía hacia dónde dirigir. Me enfrentaste en ese momento preciso. Podías tú decir, yo con permiso
puedo tomar mis maletas y ahí nos vemos. Hay que venga otro y a ver cómo se enfrenta, ¿no? Y es ahí donde yo creo que el mexicano, que como dice, tenemos mucho la cultura del sacrificio, de decir, pues bueno, con permiso, esto es para otro tipo de personas. Y yo creo que la característica del mexicano sí es de mucho trabajo, de mucha constancia, pero es ese momento crítico donde si no nos damos la vuelta, podemos rescatar como muchos mexicanos lo han hecho, como lo ha hecho el doctor. Entonces, pues, como tú dices, hay que enfrentar el miedo y ese momento extraordinario, o sea, fuera de lo ordinario, es cuando destacamos. ¿Cómo ves? Me parece excelente. Yo quiero felicitar a Alejandro porque escribió un libro que se llama La postura del éxito. ¿Es así, Alejandro? Sí, tengo 12 libros. 12. Sí, este es el primero que hago para público en general, porque he participado en libros médicos, pero este es el primero de una serie. Ya viene el otro que se llama Despierta tu conciencia corporal, y precisamente hablamos un poco de lo que hablamos el día de hoy, de cómo es ese proceso del cerebro para identificar que estás agachado lastimándote, desde la forma en la que estás ahorita acercándote al micrófono para que se te escuche mejor, en lugar de buscar que el micrófono se acerque a ti. Entonces, piensa cuántas dinas de presión generaste en tu cuerpo por tener una mala postura y por lo tanto el no darte cuenta tenga consecuencias. Y varios libros más, ¿no? Pero yo no tengo más que decirles que cada uno de nosotros construye una propia realidad y esa realidad se va dando de la forma en la que interactuamos, ¿sí? La forma en que yo estoy escuchándolos a ustedes y ustedes me están escuchando a mí es un resultado, y ese resultado, si lo vamos connotando, es éxito. Es éxito porque está dando la liberación de dopamina y oxitocina que me está emocionando y permitiendo que les cuente experiencias propias para que usted que está escuchándonos en su casa pueda disfrutar de su propio éxito. No me queda nada más que agradecerte a ti, Osvaldo, y a ti, Ana Lilia, la oportunidad de poder conversar en este momento, porque las realidades las vamos construyendo en base a la información que tienes en todas tus áreas, física, psicológica, emocional, espiritual, y las podemos ir conectando de diferentes formas. Entonces, sí, lo que dejaría, ¿quieres éxito? Enfrenta tus miedos, porque al enfrentar tus miedos vas a crear conexiones a nivel del cerebro que te van a dar un resultado que va a permitir que tengas lo que le llamas éxito. Excelente. Pues muchas gracias, Alejandro. Quiero despedirme al aire de todos los escuchas que estuvieron y que siempre están pendientes de tener abierta respecto de sus emociones. Solamente para mencionar unos cuantos, quiero mencionar en primer término al contador y a la contadora Luis Vallejo y Jessica Estrada, grandes amigos que nos dan la oportunidad de estar en de estos micrófonos. Y bueno, vamos a un número de gente que trabaja para esta técnica. Juan Carlos, muchas gracias por aguantarnos cada semana, a todos que caminan, muchas gracias a la gente que está detrás de los teléfonos y detrás de bambalinas, que trabaja muy fuerte para que todo el mundo tenga la capacitación que debe tener. Y bueno, a nuestros amigos que siempre están presentes, a Ricardo, allá en Tehuacán, le mandamos saludos allá al hijo de Tehuantepec, a Cartelita, ¿verdad? Que está pendiente también. A nuestra amiga Natalia García. Dos grandes amigos que se llaman David Romero y Amazon de García, que tienen programas aquí. Bueno, podemos seguir mencionando a muchas gracias. Pero bueno, yo les quiero agradecer a todos que nos hayan dado la oportunidad de entrar en sus computadoras, en sus electrónicos, ya sea por Facebook o por la plataforma de estrategia intelectual, y que nos hayan visto y nos hayan comentado y hayan colaborado para que este programa sea una realidad. Alejandro, te reitero mi agradecimiento, mi cariño y mi respeto hacia tu labor como profesional. Por supuesto, mi admiración a la gran persona que eres.
quiero estrecharme muy pronto, ya nos pondremos de acuerdo fuera del aire para que podamos conversar y hacer planes de la línea. Muchísimas gracias por este año en este video. Muchas gracias, tío Osvaldo, y gracias igual a todos los que integran este proyecto. Claro que tienes un lugar muy especial. Igualmente. Gracias, Alejandro. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! Me parece muy bien. Un gran abrazo, Alejandro. Muchísimas gracias. Felicidades a todos.